Este programa es presentado por Certificadora Nacional en Movimiento Funcional, que trae para ti Respira y Sana, una iniciativa que busca dar apoyo psicológico y fisioterapéutico a las personas que fueron afectadas por el COVID-19. Para unirte al programa, consultar requisitos y ver más información, dirígete a las redes sociales de Certificadora Nacional en Movimiento Funcional. Parte de las donaciones se irán para equipo médico para la Cruz Roja. Muy buenas noches, comunidad de FisioMind. Estamos de vuelta en nuestra tercera emisión. ¿Qué les pareció nuestros primeros dos programas? Un gran tema, dos grandes exponentes, entrevistas de lujo y creo que obtuvimos información de gran valor. Y quiero platicarles que el día de hoy no va a ser excepción conforme a lo que vamos a trabajar a lo largo del tiempo. El tema de hoy es clave, es muy importante en el proceso y en el desarrollo de cualquier fisioterapeuta. Y los exponentes que tenemos el día de hoy son de gran calidad, ya lo verán. Antes, quisiera pedirles que nos compartan aquí abajo en los comentarios qué tema les gustaría que trajéramos hasta sus pantallas. ¿Qué tema les interesaría o les gustaría que toquemos? O incluso si les gustaría que tratemos de contactar a algún profesional de la salud que les interese que traigamos. Fisioterapeutas, claro. Este es un espacio para ustedes. Y recuerden, en FisioMind buscamos hablar sobre la medicina basada en evidencia. Fisioterapia basada en evidencia. Traerla hasta sus casas para que ustedes puedan estudiar, revisar y comprender si de alguna manera estamos trabajando por el camino adecuado o tenemos que ir cambiando conforme se está trabajando hoy en día y conforme los profesionales y los expertos en el tema lo están presentando. Quiero contarles que en los próximos programas tendremos a grandes profesionales, gente muy preparada, con mucha experiencia. El día de hoy tenemos a dos fisioterapeutas con más de 20 años de experiencia. Y créanme que el conocimiento que nos van a compartir no tiene precio. Antes de continuar, quisiera comentarles que hoy en día estamos pasando por momentos difíciles en la humanidad. El mundo se está viniendo abajo en ciertas maneras. A nivel de salud, como profesionales de salud nos estamos encontrando con situaciones difíciles de controlar, pero como humanos estamos enfrentándonos a situaciones muy complejas a nivel emocional. Es por eso que debemos prestar atención, porque podemos encontrarnos con ciertos focos rojos que pueden alertarnos sobre alguna situación emocional que puede ser perjudicial a largo plazo. Hablamos, por ejemplo, de la depresión. Es por eso que DCA Medics trae para ti una masterclass muy importante para complementar tus estudios y el abordaje que puedas tener de tus pacientes. Trae hasta tu casa la masterclass de detección oportuna de la depresión y el suicidio. Vamos a ver esta cápsula. Tratan de evitar que se mueran. Esta no es una unidad de cuidados intensivos, es una sala de emergencias, la UCI, y está llena. Estos pacientes acaban de ingresar y están en muy mal estado. Esta es una constante absoluta. Esta pandemia asesina está prácticamente fuera de control.
No dejen ir esta gran oportunidad. Es un gran curso. Además, está avalado por el Colegio Mexicano de Médicos Cirujanos. Y quiero darles un regalo, pero esperen hasta el final de este video. Les voy a dar un código promocional para que tengan una beca y puedan tomar este curso. Si eres médico cirujano, psicoterapeuta, psicólogo, o estás estudiando alguna de estas carreras o perteneces a alguna carrera afín, este curso es para ti. Estamos viviendo tiempos difíciles y es importante tener las herramientas adecuadas para lidiar con los pacientes. A continuación, vamos a entrar en materia. Es momento de hablar del tema del día de hoy. Y es que como fisioterapeutas, una de las cosas más importantes es saber valorar y abordar al paciente de manera adecuada. Tratamientos hay muchos, posibilidades de atención muchas también. Sin embargo, va a ser la valoración y el diagnóstico lo que nos va a dar pie para establecer un adecuado abordaje y para que obviamente sea lo mejor, con un mejor acercamiento posible. Los ponentes que tenemos el día de hoy son de primer nivel. Por un lado tenemos una fisioterapeuta que trabaja en México, estudió en México. Ella es Ivette Obando, tiene 26 años de experiencia profesional. Por el otro lado tenemos a Marco Cisari, que si bien es alemán y estudió en Alemania, él trabaja en México. Y obviamente ha traído todos los conocimientos que ha aprendido en su estudio en Europa y los aplica en México. Tiene 27 años de experiencia. Y son personas que saben muy bien respecto a la cuestión de la valoración y el diagnóstico. Y hablando de la valoración y el diagnóstico, debemos recordar que como fisioterapeutas debemos de tener protocolos para poder nosotros generar medicina basada en evidencia. Necesitamos pulir este proceso, necesitamos ser muy cuidadosos en cómo el protocolo lo llevamos a cabo para que nuestras evaluaciones sean de la mayor objetividad posible. Esto nos va a garantizar que nuestros tratamientos puedan tener un mejor desarrollo y además un mejor término para el paciente. A final de cuentas lo que buscamos es desarrollar la mejor funcionalidad posible y recuperarla para que el paciente reingrese a su actividad diaria. Y es que hablar de diagnóstico fisioterapéutico engloba muchas cosas. No solamente se trata de identificar la estructura alterada o significa ver qué situación psicológica puede afectar al paciente. A final de cuentas, y si lo analizamos muy a detalle, hablar de diagnóstico fisioterapéutico significa englobar muchas aristas en el paciente. Hablamos de situaciones psicológicas, situaciones ambientales, estructurales, funcionales e incluso de participación social. Para lograr determinar esto, es muy importante que hagamos una valoración precisa y adecuada, que sepamos seleccionar exactamente qué queremos obtener, qué información necesitamos y qué información necesitamos que el paciente nos otorgue. La selección de algunos test diagnósticos es muy importante. Tenemos una gran variedad. Tenemos muchos años de experiencia y trabajando, sin embargo, existe una gran gama de posibilidades para valorar a un paciente adecuadamente y además hay que considerar cuál es el enfoque que le vamos a dar. Puede ser un paciente neurológico, ortopédico, respiratorio, pero a final de cuentas, para hacer una buena valoración tenemos que seleccionar los tests que mejor correspondan con lo que el paciente tiene y presenta. Es por eso que en esta primera parte de la entrevista vamos a hablar de cómo seleccionar los mejores tests. ¿De acuerdo? ¿Qué test nos van a dar la mejor información? Y además vamos a hablar de la cuestión subjetiva contra la objetiva, porque existen muchos test que nos dan información, pero a final de cuentas, al realizarlos nosotros como terapeutas, sin tener una escala precisa, una medición precisa, tienden a ser subjetivos. ¿Esto puede afectar en una valoración de manera más específica? ¿Podemos otorgarle objetividad a estas valoraciones? Vamos a ver qué dicen los expertos respecto a este tema. Ahorita nos vemos. Tenemos en entrevista a dos grandes fisioterapeutas. Tenemos a Ivette Obando y a Marco Cisari. Rápido les presento a los invitados del día de hoy. Ivette Obando tiene 26 años como fisioterapeuta, es licenciada en terapia física y pues ha ejercido también la docencia por 12 años. Y Marco Cisari tiene 27 años de experiencia, él estudió y es originario de Alemania, él estudió allá. Y tiene 20 años ejerciendo la fisioterapia en México. Y pues vaya, para mí son dos grandes referentes de la fisioterapia en México. Y agradezco mucho que estén con nosotros el día de hoy para esta entrevista. Gracias. El día de hoy, bueno, pues como ya saben, vamos a hablar un poquito del proceso de valoración y diagnóstico en fisioterapia. Y creo que es clave para cualquier fisioterapeuta de cualquier nivel, es clave tener bien presente el cómo hacer y el hacerlo de manera adecuada. Porque eso va a definir el cómo intervenimos a nivel
de nuestro tratamiento y cómo vamos a abordar al paciente, sea el caso que sea, ¿no? Y justamente en el proceso de valoración creo que hay una situación que muchas veces genera conflicto para algunos fisioterapeutas, sobre todo los fisioterapeutas novatos, pero puede llegar a pasar también en gente con más experiencia, que es justamente el caso de cómo seleccionar, qué seleccionar o cómo tomar decisiones sobre qué test diagnósticos o pruebas diagnósticas vamos a elegir, ¿no? Cuáles coinciden mejor con X o Y caso o X o Y paciente, obviamente para obtener la información que necesitamos de forma como más puntual, ¿no? Respecto a esto, en su experiencia y como ustedes lo manejan, ¿cómo hacen esta selección? ¿Cómo deciden qué test diagnósticos utilizar? Ibe, ¿nos puedes compartir, por favor? Dentro del mismo proceso de evaluación, debes de la selección de estos test te la va a dar el mismo paciente. Las características que te está dando, las necesidades del paciente, pero sobre todo saber el problema. Y para conocer esto, pues tenemos que realizar y abordar un método científico. Y nuestro método científico es el modelo de intervención en fisioterapia, ¿no? Entonces, este mismo nos dice que tenemos que hacer una examinación desde la anamnesis, conocer el problema, conocer las manifestaciones y las causas. En todo este proceso, pues te vas haciendo tu misma hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para poder solucionar el problema? Una vez que haces el proceso de evaluación de cada aparato y sistema, de cada sistema que integra el paciente, vas a tomar la mejor decisión. Es cuando tienes que realizar una toma de decisiones, ¿no? Y esto te lo va a dar gracias al conocimiento que ya tienes de la anatomía, de la fisiología, de la vulnerabilidad de la estructura a la que estás analizando y obviamente el abordaje terapéutico. Una vez que tienes todas estas herramientas vas a tener la mejor decisión sobre qué test, qué escalas, qué pruebas son las que vas a aplicar con el paciente. Algunas sí son subjetivas, ¿sí? Otras van a ser muy objetivas y con esto tú vas a hacer un análisis clínico y para eso tienes que hacer también un juicio clínico, ¿no? De acuerdo. Marco, con respecto a eso. Ya dijo todo. No, mira, sí, para mí, tú sabes, me conoces, para mí es muy importante hacer una valoración bien hecho y sí, las cosas importantes son objetivo, subjetivo y eso. De objetividad tengo mis dudas un poco, sí, porque claro, es muy difícil encontrar parámetros para generalizar algo en los tests. Los test tienes que conocer muy bien, tienes que saber de patologías, de anatomía, de todo eso, fisiología. Y yo creo que más el problema es cómo vas a empezar con una valoración. Es como, mucha gente se juntan informaciones nada más. Se dice, preguntan, juntan informaciones y al final no saben qué tiene el paciente. Nuestro objetivo tiene que ser encontrar la causa de cualquier problema. No juntar síntomas, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, muy importante es siempre saber cuál es la causa, ¿no? Y aquí tienes que empezar con el saludo del paciente. Allá va a empezar la valoración y eso es como yo estoy trabajando. Depende de la lesión, si es un problema de rodilla, de columna, de cualquier cosa. Y es que al final de cuentas yo creo que muchos terapeutas novatos llegan a caer justo en esto de tengo mucha información, no sé para dónde voltear, ¿no? No sé qué seleccionar, no sé qué, porque tengo a lo mejor muchas pruebas de hombro, muchas pruebas de rodilla, muchas pruebas de lo que sea, muchos test específicos, y pues no saben qué elegir, ¿no? Pero bien como mencionan ambos, el orientarlo hacia la causa, y además el hacer una buena recopilación de la información base, pues eso nos va a arrojar a lo mejor las posibilidades más óptimas, ¿no? De elección. Y tocando esta parte de las valoraciones, justo hablábamos de la parte objetiva y subjetiva. Y hay pruebas o hay test que tienden a ser subjetivos por la naturaleza de la valoración, como puede ser la valoración de fuerza muscular, como puede ser la valoración goniométrica en algunos casos. Incluso algunos test que requieren más que otra cosa de la apreciación del observador, el cómo el observador percibe lo que está haciendo o ejecutando el paciente, ¿no? Como puede ser el examen manual muscular o algún test de equilibrio, cuestiones así, ¿no? Que si bien de alguna manera nos pueden dar cierto grado de subjetividad, de objetividad, siguen siendo muy a lo que puedo observar y percibir.
¿Cómo podríamos trabajar en que se mejore la objetividad de estas valoraciones? Porque son valoraciones que seguimos utilizando y vamos a seguir utilizando. Y obviamente pues no podemos hablar de hacer electromiografías para ver la fuerza muscular junto con un test específico en un isocinético, ¿no? Pero ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos mejorar esto como fisioterapeutas ya en el rango que, por ejemplo, ustedes manejan? ¿Cómo lo hacen para hacerlo más objetivo, ¿no? Que no tenga tanto rango de error. Marco. Yo creo que sí tenemos que usar más aparatos, ayudas en verificar o ver realmente qué tenemos. Es muy difícil encontrar algo muy objetivo, porque como estaba diciendo, los parámetros cambian en cualquier momento. En la mañana vas a reaccionar diferente como en la tarde, simplemente, ¿no? Hay muchos ejemplos. Sí, hay muchos aparatos tenemos. En la mayoría, sí, lamentablemente son un poco más caros. Para nosotros todavía es un tema cómo vas a usar un aparato con 4 cámaras o más y cómo vas a usar parte de robótica también existe, ¿no? Y todo eso es todavía un poco futuro, pero creo que nos tenemos que enfocar en eso. Los test objetivos yo conozco este test de músculos como Oxford, pero ¿no? Ya conocemos eso, ya hicimos como años y años. Allá tienes que aprender, usar, aplicar y listo, ¿no? Pero creo que nuestro objetivo tiene que ser más medir lo más exacto, pero también aceptar, no podemos al 100% saber, no sabemos al 100% qué grado tiene de verdad, la inclinación o cualquier cosa, qué fuerza tiene el paciente, porque también esto va a cambiar. Vas a checar ahorita, en 10 minutos vas a checar otra vez, ya es diferente. Pero yo creo que toda la tecnología nos puede ayudar poco a poco más en nuestro área, pero es un tema de costos, ¿no? ¿Sí? Entonces, objetividad o verificar con test, de mi vista no es algo nuevo. Ya sabemos, en las escuelas aprendimos eso, ¿no? Pero creo que sería más interesante pensar en el futuro, qué aparatos podemos usar en el futuro para de verdad medir mejor los movimientos, la fuerza, movimientos con cámaras, marchas, todo eso. Pero lo mejor al principio tienes que desarrollar tus ojos, tus oídos, tienes que preguntar bien y todo eso, ¿no? Entonces, eso tenemos que desarrollar. Ya después hacemos algo de medidas diferentes, más avanzadas, ¿no? Sí, tiene mucho que ver el ojo clínico y es lo que siempre te enseñan, ¿no? En la escuela, el ojo clínico, la observación, siempre observar. Y como dice Marco, desde que llega el paciente a la consulta y el saludo, desde ahí tú ya comienzas a analizar. O sea, nuestros ojos son el escáner, ¿no? Entonces estás escaneando desde que entra el paciente las facies, la postura, ¿no? Y cómo se encuentra, y el ojo clínico es el que vas a ir desarrollando. Sí, obviamente todas son muy subjetivas, objetivas, le vamos a llamar así, porque efectivamente depende de las condiciones en las que llega el paciente también, si llega acompañado o no llega acompañado, si es temeroso o no es temeroso, ¿no? Si hay alteraciones emocionales, que la mayoría las tiene, desde la frustración, la ansiedad, el coraje, la tristeza, etc., un sinfín de emociones, que conforme vas tú realizando una interrogación, no tanto de tener esa barrera de yo, el profesional de la salud, y el paciente, sino ser muy empático y estar de cierto modo entendiendo la situación, pues el mismo paciente, hasta el dolor que puede llevar en un grado 10 de EVA, si lo quieres ver, va a ir bajando hasta un 2, y el mismo paciente nada más de platicar dice, ya no me duele nada, ¿no? Y llega a suceder. Entonces, por eso son subjetivas, objetivas, porque no son tan claras, y no tenemos los equipos ni la tecnología todavía para hacer esas mediciones. Y la mayoría que llega al consultorio llegan con dolor crónico, que también no se puede realizar tan objetivamente. Entonces, yo creo que sí, ya es momento en que los que ya estamos en este andar de la fisioterapia, junto con los que vienen, ¿no? Hacer fusión y poder empezar a hacer investigaciones en tecnología, ¿no? Y hacer equipos con biomédicos para realizar aparatos que sí van a ser de alto costo,
¿no? Pero conforme vayan siendo objetivos, y aquí va a entrar la demanda de la utilización, pueden ser más accesibles, ¿no? Pero sí, ya hay que apostarle, como dice Marco, a la investigación en la tecnología, ¿no? Hay aplicaciones que están diseñando también. Ya hay, ¿no? Ya hay muchas aplicaciones en cuanto a goniometría, en cuanto a valoraciones posturales, que sí ayudan, ¿no? Sí ayudan. Y para consultas a veces que no tenemos como tanto tiempo, llegan a ser bastante funcionales. Ok. Justo hablando de esta parte de las aplicaciones, de las tecnologías que podemos utilizar, ¿alguno de ustedes me puede mencionar algún método que sea un poquito más accesible para los fisioterapeutas que no tenemos acceso a un laboratorio? Ya sea para medir goniometría o para medir incluso postura, por ejemplo, a nivel dinámico o postura a nivel estático, ¿no? Por ejemplo, he visto que ya hoy está como muy en boga el utilizar, por ejemplo, fotografía para el análisis postural, que no es nuevo, pero ahorita es como así, como que vean el cambio, ¿no? ¿Qué tanto sí esto pues va a ser subjetivo o objetivo? O sea, ¿qué tanto sí podemos utilizarlo como una herramienta de objetividad y utilizar también como parte del método científico? O sea, una foto, por ejemplo, o mediciones que puedo realizar por medio de tecnología, siendo que pues todavía no están estudiadas. Como dicen bien, es importante empezar a investigar, irnos a meter en ese rubro. Pero hoy en día, ¿qué tanto sí nos funciona disminuir esa subjetividad por medio de fotografías, por medio de videos de cámara lenta? Con lo que tenemos más a la mano, creo que es el celular, ¿no? Lo más accesible, o incluso cámaras, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál sería su pensar acerca de esto? O sea, ¿sí podemos confiar en esto para disminuir la subjetividad? ¿O mejor confiamos en nuestro ojo clínico? Sí te ayuda, sí es una herramienta que te va a ayudar, y sobre todo te va a ayudar mucho con el paciente. Porque el paciente, en el momento que ve su fotografía, ve los diagramas, ve que no hay las alineaciones, los puntos donde se tienen que alinear, él mismo va haciendo conciencia de cómo ir mejorando la postura. O sea, te ayuda en el sentido con el paciente. Con nosotros, en cuanto a la metodología científica, sí puede ser una gran herramienta, siempre y cuando nosotros seamos muy conscientes en investigar más. Okay. O sea, no nada más quedarnos con esa parte. Hay que irte más a fondo y seguir investigando. ¿Y qué tantas herramientas pueden existir? E ir probando cada una de ellas e ir viendo cuál es la que más se acerca a la objetividad. Okay. Eso es como, tenemos que aceptar o saber o ver, no somos máquinas, ¿no? Entonces no puedes simplemente poner sensores en tu cuerpo y vas a grabar todo eso y vas a ver por eso más. No, son ideas. Tenemos ideas como medir, no más. Y si tú ves una foto, es un momento. ¿Qué haces con este momento? ¿No? Entonces no sabes si el paciente está en una pared parado y tú tomas una foto, está tal vez más apoyando sobre la derecha, izquierda, tiene ligeramente una escoliosis o cualquier cosa. Tú no ves directamente eso en una foto, ¿no? Entonces es difícil nada más con una foto hacer una valoración o ver cosas, ¿no? La dinámica sí, yo creo que en la dinámica podemos ver más, pero tienes que desarrollar tu conocimiento, tu vista, tu observación para interpretar eso. Y ese es el punto difícil. Esto va a costar trabajo y son años de experiencias. Y con poco a poco tú puedes interpretar un video, una dinámica mejor. No al 100%, pero mucho mejor. Entonces, la tecnología te va a ayudar, pero tu interpretación viene de ti. Y si no desarrollaste agilidad. Sí, esa habilidad, ¿no? La habilidad de analizar, de observar. Siempre practicar, tienes que practicar. No es tecnología, vamos a usar, ya sabemos todo. No. Hay otros programas que te ayudan puedes hacer líneas, vínculos y todas las cosas. Sí te ayuda. Pero de una fotografía poner puntitos y decir, ok, este rango y esta medida es real. No, estamos acercando nada más, ¿no? Entonces, no. Perdón, Marco, algo también que yo he visto en la práctica es la orografía del lugar donde estás realizando. Sí. A mí me sucedió cuando estaba dando clases en la universidad,
en el laboratorio de estructura y función. Entramos a analizar postura, era la práctica de postura, y empezamos a analizar la postura y todos salían con escoliosis, todos. Y dije, algo está pasando, o sea, sí entiendo las alteraciones posturales y más en los estudiantes, pero ¿por qué todos? Pues sucede que después del sismo del 2017, la tierra de esa parte del laboratorio colapsó y el laboratorio, en lugar de estar así, estaba así. Entonces todos salieron esqueléticos. Entonces es un factor ambiental que también va a repercutir mucho, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. Y las emociones del paciente también tienen mucho que ver. No, tenemos que desarrollar Sí. esta posibilidad, como entender, ok, eso es como algo tú tienes que practicar, Sí. ¿no? La tecnología nos va a ayudar, pero no más, ¿no? Pero sí, de mi vista, es un punto importante. Vamos a la tecnología, pero vamos a desarrollar también con la tecnología nuestra posibilidad, o ¿cómo se dice? Habilidad. Interpretar bien eso, ¿no? Y siempre ser flexible. Hablaste de hipótesis, ¿no? Sí. Ese es el tema. Tenemos hipótesis. Y de esta hipótesis vamos a decir, hipótesis, vamos a aplicar algo y ver si esta hipótesis está bien. Y podemos también en fotos, ver en fotos, en videos, todo eso, muy bien. Pero tu construcción o cómo haces una valoración está en tu cabeza. Allá tienes que empezar, ¿no? Sí, Usa de el nada coco. nos va a servir la tecnología si no desarrollamos esta parte. No, De acuerdo. no. No, o sea, de nada me va a servir tener un laboratorio Sí, de no. marcha bien establecido Y no sabes interpretar. cuando no sabes interpretar, ¿no? De acuerdo. Y no sabes ni siquiera observar, o no sabes los conceptos básicos que debemos de tener como terapeutas, entonces de nada me va a servir, ¿no? Es como el chiste que decían, ¿no? Es tan sofisticado era que el día que se fue la luz no supo hacer nada, ¿no? Correcto. Así es. Ok. Tocando esta parte justo de las valoraciones, seguimos con las valoraciones, los test. Más contigo, Ivette, lo sabrás. Por ejemplo, hablando de escalas específicas, como Gross Motor, por ejemplo. Pues hay muchas escalas que no están validadas en México. Y eso de alguna manera podría restarle, pues a lo mejor significado a nivel estadístico. ¿Podría restarle también significado a nivel de la valoración como tal? ¿O en realidad eso no afecta? No afectaría. Okay. No afectaría, a menos que estuvieras haciendo una investigación basada en evidencia, ahí sí. ¿Por qué? Porque no está validada. Pero si es una valoración que vas a hacer un paciente para determinar su nivel de funcionalidad, no te afecta. La puedes utilizar. Y en realidad de cuentas, pues hablamos de poblaciones diferentes, ¿no? Sí. Por ejemplo, como comentaba en un momento con Marco, pues tiene la facilidad, entre comillas, de que muchas escalas pues tienen origen europeo, entonces pues allá no hay como mucho que validar, ¿no? Y a lo mejor el manejo allá o el estudio de las mismas valoraciones es muchísimo más amplio, incluso hasta más cercano que nosotros, ¿no? Que nos llegan ya después con la literatura, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sí podría haber esa variante en la valoración? Marco, tú que lo ves aquí en México al aplicar a lo mejor escalas, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Hay un montón de escalas, ¿no? Eso es increíble. Tengo un libro también, este tamaño, lleno de eso. Tenemos que ver muy claro, ¿es para ciencia o es para realmente algo clínica? En la clínica no necesitas tantas escalas. No, de verdad, tenemos que separar muy bien. ¿Quieres trabajar en ciencia? Eso no es mío, yo no soy de ciencia, yo soy de clínica, de práctica con el paciente. Allá nada más estoy usando algunas escalas, ok, y me tiene que dar un resultado. Con yo tengo que ver, estoy correcto con mi idea, hipótesis o algo, no más. Y eso no son tan complicados. Entonces, si tú para una estudia necesitas escalas, no tienes que investigar porque Inglaterra tiene otras medidas a veces que, por ejemplo, Australia, ¿no? Australia está, de mi vista, muy avanzado en esto. Entonces, necesitas de varias ideas de una escala. Vas a buscar en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, y vas a juntar eso, ok, pero eso es para ciencia, ¿no? Eso es totalmente
área, ¿no? Para mí, para la clínica. Sí, para la clínica está permitido utilizar las que no están validadas. Sí. Está permitido. Sí. Si vas a hacer algo basado en la evidencia y lo vas a llevar de una investigación externa a una interna y viceversa, entonces sí tienes que ser muy específico con una escala y que esté validada en México y en qué población la vas a realizar, porque también nuestro país es como varios países en uno. Sí. Entonces, ¿a qué población la vas a, si es la región norte, región centro, sureste? Entonces también eso va a cambiar. Pero en cuanto a la clínica, es válido utilizar todas las escalas, porque te van a dar a ti ya, ¿cierto? Te van a decir el caminito por donde resolver el problema, ¿no? Es más cómo manejas tu valoración, cómo empiezas. Y como estaba diciendo al principio, no junta informaciones. Eso no tarda mucho. Tú también dijiste o preguntaste, oye, pero si no tenemos mucho tiempo, ¿y qué poco tiempo puedes hacer una valoración? Tú puedes hacer una valoración en 10 minutos, y bien, pero desde el principio vas a empezar a ver, ok, ¿cuál es el problema tal vez? Ok, vas a hacer algunos tests, vas a ver, sí, ¿es cierto o no? Estás equivocado, entonces vas a regresar otra vez. Y este juego de ping-pong de informaciones, la línea roja poco a poco, al final te va a dar un resultado. Eso es importante. Y usas algunos tests, y con eso sabes, tienes que escuchar al paciente, tienes que preguntar bien, tienes que observar, como tú dijiste, no solo el paciente, su familia, ¿no? Cómo manejan entre ellos el conflicto o este problema. Eso tienes que hacer, todo en un background o en un contexto en donde vive el paciente, o por qué tiene una lesión, qué estaba pasando con él. Y allá vas a decir, de una caja de herramientas, tomas un test objetivo, ok, más o menos objetivo, y preguntas otras cosas, y al final, ya está, tu hipótesis lo más cerca. Vas a manejar entre la valoración, ¿no? Y eso es lo más importante, creo que para una buena valoración. Ahora recuerda, dentro de nuestro modelo de intervención en fisioterapia nos da un apartado que dice la reevaluación. Sí. Ajá. Entonces, no siempre en la consulta de primera vez vas a realizar todos los test que necesites, porque va a haber muchas veces que el paciente no te va a decir muchas cosas, porque se le olvida, o porque a veces les digo, es el más profundo secreto que tiene, que no quiere que nadie sepa, ¿no? Ni su conciencia, lo tiene ahí en el olvido. Pero ese secreto es vital e importante para el proceso. Entonces tienes todo el tiempo de las intervenciones, por eso la reevaluación es cada intervención que realizas. Vuelves a hacer ciertos interrogatorios, ¿cómo vamos? Y de eso vas a ir viendo tus objetivos también. Y entonces, es que se me olvidó comentarle tal cosa. Ok, entonces vamos y escojo el test que es ideal para este puntito que se le olvidó al paciente, ¿no? Entonces, por eso también ahí tenemos, o sea, no siempre en la misma en la primera consulta tienes que realizar todos. Está la reevaluación. Cada intervención tienes que hacer algo. Sí. ¿No? Cada vez cuando ves al paciente, vas a ver de nuevo, ok, ¿cómo era? ¿Qué pasó? La pregunta, ¿cómo te sientes hoy? Es una pregunta X, ¿no? Porque casi la mayoría dicen bien. Y yo decía, ok, pero ¿cómo te sientes con el dolor? Hoy, ¿no? Peor que ayer, por un ejercicio tú hiciste conmigo. No, eso es típico, ¿no? Tú tienes la culpa. Claro. Sí, no, siempre. entonces, tú vas a checar ahorita con tus datos de la valoración anterior, vas a ver, ok, porque a veces, ¿no? Hay un dolor peor, puede ser para algo mejor. Exacto. ¿No? Claro que sí, no vamos a provocar con gusto un dolor, pero a veces pasa eso, ¿no? Conocemos el círculo vicioso, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a romper eso? A veces con dolor. Ok, ¿ya? Ok, sí. No es más que la voz de la experiencia. Son personalidades que tienen mucha práctica y que han modificado poco a poco conforme han tenido la oportunidad. Sus técnicas, sus modos de evaluación, han pulido ese proceso. Y al final de cuentas esto es lo que lo hace enriquecedor y lo que lo termina haciendo de mayor valor. Podemos hablar de que alguna técnica de valoración puede ser subjetiva, sin embargo la repetición va a lograr que esta misma técnica pues pueda tener un cierto enfoque objetivo en el que obviamente puede replicarse. Si bien no vamos a tener una medición exacta,
vamos a tener la capacidad de replicarlo a través del tiempo y con diferentes pacientes. Y es que practicar y hacerlo con varios pacientes, como bien lo mencionan los ponentes, es clave. Tienen mucha experiencia ellos, nosotros tenemos que ganar nueva experiencia también. Sin embargo, hablar del proceso diagnóstico también implica que muchas veces, si bien tenemos un entrenamiento que hemos ganado a lo largo de los años y también a nivel universitario, no podemos asegurar y no podemos ponernos un título que no nos corresponde. Hablando, por ejemplo, de aplicar pruebas específicas a nivel ortopédico, por decir un ejemplo. Si bien tenemos las herramientas y conocemos el procedimiento, ¿qué tanto podemos nosotros aplicarlas con un valor diagnóstico? Eso es lo que abordamos en nuestro siguiente bloque. Porque como fisioterapeutas, no nos gusta que de repente hablemos de esta parte del intrusismo, en la que el médico pues nos establece un diagnóstico, ¿no? Y además nos establece cómo trabajar al paciente, un plan de tratamiento. Nos quita trabajo, ¿no? Nos quita nuestra posibilidad de abordar al paciente conforme a nuestro conocimiento. Pero nosotros también tenemos un límite y hay que conocerlo, porque como no nos gusta que invada nuestro trabajo, tampoco nosotros tenemos por qué hacer lo mismo. Pero ¿hasta dónde llega ese límite? ¿Hasta dónde podemos nosotros decir, ok, valoré esto y tengo este resultado o este probable resultado? Vamos a ver qué dicen nuestros expertos respecto a este tema. Ahora, esa cuestión de las valoraciones. Sabemos ambos que no podemos hacer diagnósticos que vayan hacia la parte médica, ¿no? Específicamente de alteraciones articulares, alteraciones musculares, como decir, pues el paciente tiene un esguince, ¿no? Pero también hasta qué punto o hasta qué límite también nosotros podemos ejecutar ciertas valoraciones. Es decir, existen valoraciones que salgan de nuestras manos, no porque no las podamos hacer, sino porque a lo mejor nuestro juicio o nuestro entrenamiento no nos da para, es decir, no estamos entrenados como para ejecutar una valoración y obtener un resultado pues que no sea correcto. Por ejemplo, me voy al ejemplo más sencillo, ¿no? Alguna prueba en ortopedia. ¿Qué tanto sí podemos nosotros ejecutar una prueba sin que pues eso impacte en el resultado de la misma? Es decir, establecer como qué límite. O sea, si existe límite, no existe límite, o cómo establecemos ese límite para ejecutar esas pruebas. Clínicamente creo que sí las podemos hacer como sospecha de, pero no vamos a decir esto es. ¿Sí? Ahí es nuestro límite. Nuestro papel es ver la disfunción, ¿ok? En cuanto a la funcionalidad de esa estructura, el papel del médico es ver la disfunción estructural, pero sí la podemos hacer sospechando de, y eso nos va a dar una impresión diagnóstica funcional, secundario A, pero es cuando nosotros tenemos ahí ya nuestra límite y queremos saber exactamente qué es lo que es, como diagnóstico médico, se canaliza al médico. O sea, el diagnóstico médico y el diagnóstico funcional o fisioterapéutico son complementos uno de otro, ¿no? Entonces, ahí sí es como nuestra limitante de que se puede realizar como sospecha y que lo canalizas, pero no está en tu papel decir, sí, es tal cosa, ¿no? Uh-huh. Ese no es tu papel. Sí, es correcto, estoy de acuerdo, porque tenemos que manejar muy bien eso. Tenemos nuestros límites y no son límites, en nuestra profesión somos bien especialistas en esto. Y un radiólogo, por ejemplo, sabe otras cosas. Sí podemos ver radiografías y con una experiencia necesitamos, o mejor cursos y todo eso, uh-huh. Sí puedes empezar a interpretar. Pero vamos a decir, un ejemplo, ves un cáncer o algo, ¿no? Un tumor, pero no puede ser seguro, no puede ser un reflejo en la radiografía, o algo oscuro, dices, puede ser algo. No, tú no puedes interpretar como un diagnóstico ni valoración, porque nada más puedes decir, ¿sabes qué? Se parece, ese es para un especialista, un oncólogo si piensas, pero no vas a decir oncólogo, vas a decir, ¿sabes qué? Voy a recomendar ir a otro especialista, un médico en ortopedia o no sé, algo diferente, ¿no? Pero sí, tú puedes canalizar al paciente, puedes decir, ¿sabes qué? Mejor es esto. Pero tú dijiste correctamente, no podemos hacer un diagnóstico sobre algo, no es nuestro trabajo, la verdad, no. Ok. De acuerdo, entonces podemos decir... Hay una cosa nada más. Creo que también es una oportunidad para nosotros
comunicar con otros especialistas. Ese tenemos que aprender. Nosotros no sabemos de cirugía, no mucho, porque es un cirujano. Entonces, hablar, buscar la comunicación con otros especialistas, aquí la probabilidad o la oportunidad conectarse con otros especialistas para tener realmente un panorámica más amplio de las posibilidades que tenemos en el sector salud, ¿no? o en la rehabilitación física, ¿no? Sí, eso ya es trabajar en equipos multidisciplinarios, Sí. interdisciplinarios, transdisciplinarios, y saber trabajar en equipos, ¿no? Saber cuál es la responsabilidad y el papel de cada uno, y que el éxito de la rehabilitación del paciente va a depender de los objetivos específicos de cada uno de los equipos, ¿no? Que a veces llega mucho la duda entre qué hace el terapeuta ocupacional y qué hace el terapeuta físico, ¿no? Sí. Entonces el terapeuta ocupacional se va a encargar de entrenar y de que vuelva el paciente a adquirir las habilidades de las actividades básicas para poder hacer sus actividades cotidianas. Pero el terapeuta ocupacional necesita de nosotros en cuanto a la movilidad articular, la fuerza muscular, la potencia muscular, para que se cumpla ese objetivo. Entonces ahí es trabajar en equipos, ¿no? Y no quedarnos como todólogos, ¿no? O sea, yo me quedo con el paciente y aquí lo tengo hasta que salga. No, tenemos que abrirnos a este campo, ¿no? Tenemos que hacer cadena profesional, ¿no? Alianzas. Y cada de estos especialistas tiene que hacer su valoración o diagnóstico. Ese sería parísimo en un futuro, este trabajo juntos con los médicos, con los especialistas ocupacionales, de terapia del lenguaje, hasta el autisista, todos ellos tienen que notar cuál es su idea, su valoración, diagnóstico, y ya tenemos un pool de informaciones, pero bien hecho, en comunicación con ellos, y eso es al favor del paciente al final. Pero aquí a veces siento como somos guerreros en nuestro área, separados, ¿no? Y nadie va a dejar al paciente a otro especialista, aunque es necesario. Entonces, creo que tenemos que cambiar lo más rápido posible, ¿ok? Sí, estamos trabajando, o sea, sabemos que hay dos modelos de atención, ¿no? Que es el modelo médico-biológico, que es el que es muy estructurado, muy minucioso, muy directivo, nos dice la A, B, C, ¿no? Y el modelo en el que nosotros realmente trabajamos para poder incorporar al paciente otra vez a sus actividades, que ese es el objetivo, a final de cuentas, que es el modelo biopsicosocial, ¿no? Entonces, es en el modelo biopsicosocial donde necesitamos de todo un equipo de trabajo para que este paciente optimicemos la función y pueda reincorporarse o incluirse actividades para seguir funcionando, ¿no? Sí. Y justo abordando esta parte del equipo, para sobre todo los colegas que son más novatos, ¿no? No sirve para toda la comunidad, pero para los más novatos, ¿cómo detectar o qué foquitos rojos podemos nosotros a lo mejor detectar como terapeutas para decir, ok, esto ya sale de mis manos y lo voy a referir? Porque a lo mejor yo no puedo aplicar estas valoraciones o porque a lo mejor yo no estoy preparado para... O sea, ¿en qué fijarnos para justo no caer en querer ser todólogos? O sea, entiendo, la humildad es parte de... Pero ¿cómo nosotros notar y decir, no, esto yo ya no lo puedo manejar? O sea, ¿cuáles serían esas banderitas en las que dices, no, mejor refiero, ¿no? O mejor doy un paso atrás y busco apoyo, ¿no? ¿Cuál sería? Uno o dos, Ivette, que nos quieras compartir. El mismo paciente te lo va diciendo cuando estás preguntando. La clave sería mucho en conocer los antecedentes patológicos, ¿no? Y los antecedentes heredofamiliares patológicos, que no todos se lo saben. Y por eso es bien importante, ¿no? Pero esos serían como los foquitos rojos. Un ejemplo, un paciente que te llegue y que con un trastorno metabólico, hablando de diabetes, ¿no? Y que tú le preguntas cuánto maneja de glucosa, te da las cifras de glucosa, te dice qué medicamentos está tomando, y la pregunta clave es, ¿tiene hábitos alimenticios saludables de acuerdo al padecimiento que tiene? Y cada cuando ve a su médico. Cuando el paciente te dice que hace muchos años que no ve al médico
y que quien lo atiende es un médico familiar o que ya la vecina le recomendó el medicamento y cómo tomarlo y que no lleva ninguna dieta, ese es tu foquito rojo donde dices, sí lo voy a ayudar para recuperar su función, pero necesitamos que vaya con el médico para que ahora sí que me lo centre en lo que realmente tiene y cómo vamos a llevar este proceso de recuperación en el paciente, ¿no? Porque muchas veces ellos llegan para quitarles el dolor. Pero si tienen un trastorno en cuanto a los medicamentos, en cuanto a los hábitos alimenticios, en cuanto a que no hacen ejercicio y que no han visitado al doctor, pues muy poco vamos a hacer. ¿No? Entonces sí puedes realizar todo el proceso de valoración, puedes dar la consulta, pero sí es la parte de educación al paciente, ¿no? Decirle, ¿cómo te ayudo? ¿No? Necesitamos esta parte. Marco, ¿algún foco rojo? Mira, el foco rojo lo más fácil es cuando tú vas a valorar a un paciente y no tienes idea que tiene. Es fácil. Porque ¿Qué si será? tú preguntas y, vamos a decir, el paciente no te puede decir exactamente por un trastorno, no sé, qué tiene. Y tú al final no tienes hipótesis, ¿no? No tienes nada, ¿no? Entonces, tú dices, oye, estoy perdido, ¿no? Entonces ya no es mío. El paciente tiene varias cosas, ¿no? Y tú con tu experiencia tal vez no tienes, o no entiendes qué está pasando, o el paciente está escondiendo algunas informaciones o algo. Al final, cuando tú no sabes qué tiene, no puedes trabajar con el paciente. Entonces, es simple, la verdad. Entonces, allá tienes que decir, me falta algo. A mí me gusta, a mí me pasó, no importa cuántos años estás en este trabajo, vienes un paciente y se parece fácil el caso, pero algo pasó y al final no sabes qué tiene, no es claro, algo no cuadra. Son mis palabras siempre, algo no cuadra, ¿no? ¿Y qué es, no? Y no, cuando algo no cuadra, tú tampoco no cuadras en tu interpretación, entonces necesitas a veces otro experto, o dices, ¿sabes qué? Necesito una radiografía, o tienes otras informaciones, o tienes en la casa radiografías, o ¿cómo te pasó eso? Más informaciones. Pero tienes que ser humilde, decir en un momento cuando no sabes, otro experto, por favor. Sí. ¿No? Sí. Aceptar, no sabes todo. ¿No? De acuerdo. Ok, para concluir esta parte de la valoración, me gustaría que cada uno nos proporcionara dos clavecitas, dos puntos como clave para mejorar nuestro proceso de valoración como fisioterapeutas. Marco. Observar. Para mí es lo más importante la observación. El terapeuta tiene que aprender a observar. Aprender significa él tiene que dar espacio, observar al paciente, el entorno del paciente, y con la verdad, puedes ver muchas cosas. Y preguntar bien. Las preguntas son importantes. Y tú tienes que escuchar qué dice el paciente, también entre las, ¿cómo dicen? Entre líneas, ¿no? Y después vas a interpretar la información que tú recibiste. Todo eso es importante. Tienes una hipótesis, vas a regresar otra vez, observar y hacer tus tests y otra. Siempre es un círculo. Es un círculo y el terapeuta tiene que dejar poco pensar tanto en síntomas. Mejor en la causa. Y ese es un tema que tenemos ahorita muy fuerte. Muchos terapeutas o muchos especialistas se enfocan en los síntomas. Y los síntomas son realmente como luces, ¿no? Tienes un problema allá. Pero ¿de dónde viene eso? Entonces, observación es lo más importante. Primero observación, preguntar bien, escuchar bien y interpretar la información bien. Ok, muy bien. Sí, completamente de acuerdo con Marco. Tienes que aprender a observar, ¿sí? Observar hasta los más mínimos detalles y cómo responde el paciente y observar hasta la mirada del paciente, hacia dónde la dirige, ¿no? Si recuerda bien. Y sobre todo el mecanismo de lesión, ¿no? O sea, él va a llegar y te va a decir los síntomas, ¿no? Todas las manifestaciones clínicas. Pero ¿cuál fue el mecanismo de lesión? ¿Cuál es el problema real? Y sobre eso trabajar.
Vamos a trabajar sobre lo que está ocasionando todas esas manifestaciones. De nada me sirve quitar dolor, quitar inflamación, quitar contracturas, si no voy a ver la causa de lo que lo está ocasionando. Porque entonces van a ser pacientes que van a ser reincidentes y van a estar llegando constantemente al consultorio, ¿no? Entonces yo le digo, sí me gusta que venga, ¿no? Pero no por el mismo problema, ¿no? Porque también eso llega a ser frustrante para ti como fisioterapeuta. Entonces, observar, analizar, interpretar. Serían como los puntos claves en el proceso de la valoración. De acuerdo. Un gran enfoque. La realidad es que si bien nosotros no podemos generar el diagnóstico a nivel estructural, tenemos la capacidad y podemos desarrollar la capacidad de establecer qué estructuras y funciones están alteradas. A final de cuentas necesitamos de vez en cuando hacer una comprobación. No podemos quedarnos solamente con lo que nos dice el médico, porque podemos llegar a sospechar o encontrar algo diferente. Y no es porque a lo mejor el médico se haya equivocado. Basta con que a lo mejor el paciente en el proceso de asistencia entre el médico y el fisioterapeuta haya hecho algo diferente y entonces cambia la situación. Pero tenemos que corroborar y siempre estar seguros de lo que vamos a hacer. Y obviamente esto lo vamos a lograr teniendo un buen diagnóstico, estableciendo bien qué es lo que tiene mi paciente. Y para esto necesito valorar correctamente. Quisiera que siguiéramos hablando de este tema, sin embargo, vamos a profundizar más en nuestra próxima emisión hablando sobre diagnóstico. Porque si bien es importante el proceso de valoración, este es pie para lo más importante, que es lo que nos va a permitir generar objetivos de tratamiento y diseñar un plan de tratamiento, que es justamente el diagnóstico. Y ojo, no confundamos, no hablamos de un diagnóstico de estructura y función, hablamos de un diagnóstico fisioterapéutico, en el que nos vamos a enfocar en la funcionalidad del paciente y en el cómo estas estructuras, al verse alteradas, pueden afectar la funcionalidad. Y es así como vamos a diseñar un plan de tratamiento basado en mejorar y restablecer la funcionalidad de nuestro paciente. Espero que les haya gustado esta emisión del día de hoy, pero yo tengo un regalo pendiente que darles. Recuerden que les voy a dar un código promocional para que puedan ingresar con una beca a nuestro curso de detección oportuna de la depresión y el suicidio. Solo tienen que ingresar a nuestra página de internet de DCA Medics, que pueden encontrar en la caja de descripción de YouTube, e ingresar el código PhysioMinders. Hagan esto y tendrán su código de descuento para que puedan inscribirse con un precio muy accesible a nuestro curso. Soy Adolfo Piña, licenciado en fisioterapia. Nos vemos la próxima en PhysioMind.